Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Bueno, vamos a retomar una de las cosas que se han hecho muy frecuente en los últimos tiempos. Es que solemos sacar las verdades de su contexto y crear enseñanzas, doctrinas, pero toda verdad es verdad en su contexto, ¿sí? Si está sacada de su contexto, puede ser solo un pretexto para decir cualquier cosa. Todo lo que estudiamos hoy, si ustedes ven, lo vemos dentro de su contexto. Las verdades son preciosas, son maravillosas, y un discípulo que en el tiempo actual quiere ser fiel en compartir la palabra del Señor necesita estudiar las Escrituras en su contexto, ¿sí? En su contexto, y comprenderla en su contexto. Dios es fiel y el Espíritu de Dios es fiel en revelarnos e iluminarnos la verdad que ya fue una vez dada, revelada a los santos. Recuerden que Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego nos dice que la profecía no debe de ser de interpretación privada o humana, sino que ya hay una revelación aquí y el Espíritu de Dios que puede abrir nuestro entendimiento y darnos más luz sobre esa revelación. Así que continuemos y hoy nos vamos a enfocar. Lo que vimos solo fue una información muy general dentro del contexto de lo que es un discípulo. Ahora vamos a entrar un poco en materia ya, en materia, lo que es el momento en que el Señor llama a hombres para convertirlos en discípulos. Tenemos algunos pasajes que son muy determinantes a la hora de darnos una visión clara del por qué Él llama a discípulos, para qué los llamó y cómo ellos llegaron a ser discípulos. No fue fácil, ellos hasta lo abandonaron, ¿sí? Después de la cruz todos se fueron. Los pescadores estaban pescando, probablemente Mateo ya tenía de nuevo su peaje en alguna entrada a alguna de las ciudades de Israel. Lo abandonaron, todos fracasaron. Los que habían sido llamados para discípulos fracasaron, lo abandonaron pero hubieron unas 2 mujeres que no lo abandonaron. Una de ellas en especial estuvo allí. Las mujeres tienen un lugar muy importante en el plan de Dios. Fue a una mujer que se le reveló la venida del Salvador, a Eva, desde el inicio, en el entorno de su fracaso. El Señor no solo le dio juicio, sino que le dio una promesa. Y ella recibe la revelación. y ella recibe la revelación de que de su simiente, de ella, vendría el que tendría la autoridad, porque eso es lo que literalmente significa, para pisar o aplastar la cabeza, es decir, para destruir la autoridad de Satanás, que en ese momento tomó el reino. Él no estaba jugando cuando llega esa simiente y lo está tentando en el desierto, diciéndole que si lo adoraba, si postrado lo adoraba, le iba a dar todos los reinos. Él tenía el título y la propiedad sobre todos los reinos del mundo. Él tomó eso en el huerto del Edén. Adán era el Señor, pero
La serpiente, por medio de Eva, los despojó por medio de la desobediencia. Y ahí mismo Dios le da a Eva la revelación de que vendría alguien que tendría el poder, la autoridad. Y cuando Él muere en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Despojó a las potestades y las exhibió derrotadas públicamente en los cielos. Él pisó la cabeza de la serpiente y nos ha dado un tiempo a nosotros para que entre el mundo gentil, entre las naciones, cumplamos un llamado a ser discípulos para seguir buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje es que nuestra vida, no nuestras palabras, nuestra vida inspire a otros para que quieran ir a la casa de Dios. No fueron las palabras de Noemí las que inspiraron a Ruth, fue su vida. Escuchen, eso es importante. Estoy preparando un estudio que se llama El mensaje profético del libro de Ruth, que creo que es una de las verdades veladas en este tiempo para la iglesia. Pero allí está una judía, está una gentil, que están regresando a la tierra, y cuando esas llegan a la tierra encuentran un redentor que redime a la gentil, redime a la judía y redime la tierra. Una redención gloriosa. Lo que inspiró a Ruth fue la vida y la relación de Noemí. No todas las suegras se llevan bien con sus nueras, ¿verdad? Y eso no solo ocurre ahora, eso ocurre desde siempre. Pero esta suegra pudo impactar a tal punto la vida de esta joven, que aun cuando la suegra le está diciendo regrésate a tu tierra y a tu parentela, hay algo en el nombre de Ruth, que significa leal, amiga, apego, que hizo que se apegara no necesariamente a Noemí, sino al Dios de Noemí. Porque la razón por la que ella quiere ir allá es el Dios de Ruth, de Noemí. Y quiere ser parte de ese pueblo, quiere vivir en esa tierra y hasta morir en esa tierra. ¿Entienden lo que está pasando allí? No se trata de las palabras, se trata de la vida, de una vida de relación. Cuando Dios llame a su pueblo entre las naciones y el pueblo responda entre las naciones y ellos reciban la revelación de que son el pueblo de Dios y que Dios es su Dios, ellos subirán a la tierra. ¿Y qué pasará? Dice que de los gentiles 10 se colgarán y le dirán llévanos con nosotros porque queremos servir a tu Dios. Eso es el final. Hoy nuestras vidas necesitan ser un mensaje. No necesitamos hablar palabra, necesitamos que nuestra vida sea un mensaje que inspire a otros para que se nos cuelguen, para que vayan y nos digan yo quiero ir y servir a tu Dios. A eso llamó Dios a ese pueblo, les dijo seréis mi especial tesoro y un reino de sacerdotes, hombres que separan entre Dios y el pueblo y pueden mostrar a Dios al pueblo y pueden acercar a ese pueblo hacia su Dios. Para eso fue elegido Israel, para eso Dios tiene un pueblo y para eso Él llama a discípulos que renuncien a la vida que han llevado para que tengan la vida de su maestro y esa vida sea el mensaje que impacta. No se trata de cuánta doctrina sabemos, ni siquiera se trata de los carismas, porque hay tanta gente profetizando, pero su vida es una desgracia en su familia y en su entorno, en sus trabajos. Y el mensaje se diluye, no tiene ningún impacto, nadie quiere seguir al Dios de ese profeta. ¿Por qué? Porque si ese mensaje no sirve ni para su propia vida, entonces no sirve para nadie, ¿entienden? ¿Entienden el meollo? Sí, señor. Ese es el punto, hay que saber cuál es el verdadero mensaje. Y al estudiar el carácter del discípulo nos vamos a enfocar en que nuestra vida llegue a ser el mensaje. Llegue a ser el mensaje, nuestra vida llegue a ser el mensaje.
Veamos un poco de terminología, ¿sí? Porque es importante también. En el hebreo, talmidim es la palabra que se usa para discípulo. Es decir, que discípulo no es algo solo de Jesús, y como hemos venido viendo, es algo que está en todo el trato de Dios con su pueblo. Y la palabra hebrea, talmidim, con la que se alude a un discípulo, se refiere básicamente a la persona que está en el proceso de aprender. ¿Quién es un discípulo entonces, según el término hebreo? Un aprendiz. Una persona que está en el proceso de aprender. Que recibe enseñanza o que es adiestrada en una determinada disciplina. Talmidim. No voy a ir por muchas citas, pero esto es muy amplio, muy amplio. Josué era un discípulo de Moisés. Lot, en un inicio, fue un discípulo de Abraham. Y esto es algo repetido en las Escrituras. Eliseo, que era un discípulo de Elías. ¿Sí? Ahora vamos al griego. La palabra es matetes, y de allí es el término común que se maneja en la mayoría de definiciones en las congregaciones. Es un aprendiz de un maestro. Y escuchen, esto es muy importante, no solo los que fueron luego elegidos como los 12 apóstoles, sino que todos los seguidores de Jesús fueron llamados discípulos, porque todos eran aprendices del maestro. ¿Sí? Entonces, un aprendiz, alguien que aprende de un maestro. Cada creyente, el tiempo en que Jesús estaba en la tierra con un cuerpo como este, era un discípulo. No era un cristiano, era un discípulo, un aprendiz de su maestro. Ellos tuvieron que renunciar a toda su vida común para adoptar una nueva forma de vida, la vida de su maestro, en las condiciones que le daba su maestro. Por eso ellos lo seguían, iban con él de región en región. Ahora, el carácter del discípulo, esto ya es una definición más acorde a los diccionarios. Es la pauta relativamente perdurable y consistente de valores, actitudes, conductas de un individuo. Es decir, que va a adoptar todo esto de su maestro y va a afectar su vida, su forma de vivir. Es el aspecto moral o ético de la personalidad. Es decir, que tiene que ver con su forma de conducirse, de tratar a los demás. Esa es una definición de Erich Fromm, ¿sí? Es el aspecto moral o ético de la persona que está determinado por las normas morales del grupo del que es o se hace miembro. Ahora, era aquí donde íbamos a empezar en serio. La formación del carácter de un discípulo. Entraremos un poco a ver cómo fueron formados los discípulos. Recuerden que no se trata de que hoy vamos a pensar en qué fórmula o qué método está pegando en el mundo empresarial o en las redes de mercadeo, que son una gran fuente de inspiración para muchos liderazgos de las iglesias. No se trata de eso. Se trata de ver al maestro formando a sus discípulos para que nosotros, que queremos ser discípulos de ese maestro, no del líder de un multinivel, de un networker, nos diga cómo se trabaja en equipo. Vamos a ver al equipo del maestro, ¿de acuerdo? Y cómo él trabajó, cómo formó. Y bueno, este es el discurso, creo yo, más importante que vamos a encontrar, las bienaventuranzas, ¿sí?
Mateo 5, del versículo 1 en adelante, pero solo leeremos unos pocos versículos. Esto es muy interesante y muy opuesto a lo que pasa con la mayoría de maestros modernos. Los maestros modernos miden el éxito por la multitud que los sigue, los rodea o los escucha, ¿o no? Las iglesias exitosas son exitosas ¿por qué? Porque tienen multitudes. Ese es el éxito en el concepto moderno de una iglesia exitosa. Multitudes. Vean a este maestro. Al ver las multitudes, se las puso difícil. Subió al monte. Y cuando se hubo sentado, se acercaron a él, ¿quién? Los discípulos. No las multitudes, sino los discípulos. Los discípulos seguirán al maestro a donde quiera que él vaya. Las multitudes no. Las multitudes están allí cuando hay pan, cuando él está sanando. Y sí, el Señor suple esas necesidades. Pero los secretos y su carácter, su trabajo, es con aquellos que deciden no ser parte del montón, sino ser parte de los que pagan el precio para seguir a su maestro, aun cuando eso implique subir a partes difíciles o altas. Aun cuando el camino se pone escabroso, difícil, pero lo que los mueve a pagar el precio es el estar cerca de su maestro. ¿Cuántos de ustedes están resueltas a no ser parte de la multitud, sino de los discípulos? ¿Entienden? Aquí ya empieza una separación. Se separan multitudes y se separan discípulos. Las multitudes no suben, los discípulos suben y se acercan a su maestro y él les enseña. Qué curioso esto. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, a ver, esto es como que se vuelve necesario abrir la boca para hablar, ¿verdad? ¿Cómo les enseñaba? Abriendo la boca. Para nosotros esto puede ser intrascendente, pero esto significa que él no abría la boca solo para decir cualquier cosa, sino que él abrió su boca para que su enseñanza fuera vertida sobre sus discípulos. Recuerden que a él era a quien le iba a ser dada la palabra del Padre. Así se le fue dicho a Moisés, así lo reveló el Padre en el monte. Entonces, cuando él abría su boca, todo lo que salía de su boca era enseñanza para edificar a estos discípulos, para formar a estos discípulos. No quiero entrar más en detalle, pero esto es muy interesante. Él estaba vertiendo las enseñanzas y lo que estaba saliendo de su boca era todo lo que estos discípulos necesitaban. Y solo me voy a detener en el versículo 3, no lo vamos a leer todo, ustedes lo han de conocer, lo han de haber leído muchas veces y les recomiendo estudiarlo. Porque el versículo 3 considero como la llave que nos introduce a este nivel, al nivel de discípulo. Al nivel de discípulo. Así como necesitamos una llave para entrar a nuestra casa, la primera bienaventuranza es la llave que nos introduce a ser discípulos del Señor y a su reino. Y a su reino. La primera bienaventuranza es la llave que abre las puertas. Así como el primer mandamiento es la clave. Y luego todo gira en torno a ese primer mandamiento. La ley y los profetas se cumplen ¿en qué? En amar a Dios con todo lo que somos. Y dice que el segundo es semejante, amar al prójimo. Y Jesús dijo, en esto se cumple la ley y los profetas. El resto de bienaventuranzas dependen de la primera. Esta es la llave. Esta es la llave. ¿Alguien quiere tener un corazón de discípulo? No debe saltarse esta bienaventuranza. A Dios no se llega creyendo que merecemos algo. A Dios se llega sabiendo que somos necesitados de Él. Y que lo necesitamos. Y que si Él nos suple nuestras necesidades, hermanos, nadie las podrá suplir.
Todo lo demás es vanidad de vanidades, dijo el predicador. El fin del discurso es este. ¿Cuál es el fin del discurso? Teme a Dios. ¿Qué más? Sí, porque de esto depende. Este es el todo del hombre. ¿Sí? Temer, amar a Dios, porque la palabra no es tenerle miedo, es una honra, es un respeto, es conducirse delante de Él, honrándolo, respetándolo, es un temor reverente de respeto y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, de eso depende todo. Y por cierto, Salomón fue un hombre del reino, del reino de paz, una figura del Señor Jesucristo estableciendo el reino de paz. Entonces, bienaventurados, esto es marcarión, es la suprema bienaventuranza, y incluso en el contexto histórico es la dicha de los dioses. Escuchen, esto es lo más alto que un hombre puede recibir como bendición, es tener la dicha de los mismos dioses en el concepto griego, ¿sí? Marcarión. De allí viene el nombre Macarios. Macarios es un bienaventurado, ¿sí? Aunque el nombre suene feo, es un bienaventurado, es el término. Entonces, ¿cuándo el hombre es un bienaventurado o está en la suprema de las bienaventuranzas? Cuando es pobre en espíritu. Cuando es pobre en espíritu, como David, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de nosotros, siendo mendigos espirituales, porque lo que tenemos en espiritual a veces es muy poco o casi nada, como la iglesia de la Odisea nos creemos ricos. Y cuando el Señor quita el velo, nos dice que somos unos pobres, desventurados, miserables, desnudos, y que vayamos a comprar. Y vivimos en la era, esto es lo más tremendo, vivimos en la era de la Odisea, la iglesia rica, opulente, en muchas cosas materiales. Hoy somos dueños de mega edificios, hoy podemos montar mega eventos, competir con el mundo en muchas cosas. Pero espiritualmente el Señor da una radiografía de la última era de la iglesia, la Odisea, y lo triste es que Él aparece fuera de esa iglesia. En todas las visiones de las iglesias anteriores, Él está caminando en medio de los candelabros. Cuando llegamos a la Odisea, Él está afuera, está golpeando desde afuera para ver si alguien le oye. La actitud de ricos aleja al Señor. La actitud de ricos espiritualmente, de saciados. María lo dejó claro. Él vino, ¿para qué? Para enviar a los ricos vacíos, pero para colmar de bienes a los pobres, a los humildes. Entonces, la pobreza no tiene que ver con el tener o no tener, sino con una condición del corazón, ¿entiende? Y lo que vamos a ver aquí es que toda esta enseñanza de Jesús no está enfocada en la mente, en la cabeza de ellos, en el intelecto de ellos, sino en el interior de ellos, en el corazón de los discípulos. En trabajar el corazón de ellos, en donde se ha de formar el carácter de ellos. No es que ellos se vuelvan expertos de la doctrina, de la enseñanza, es que ellos sepan que deben de ser moldeados a la imagen de su maestro. Por eso les dije, no se trata de lo que decimos, se trata de lo que proyectamos como persona. Que lleguemos a hacer el mensaje. La mayoría de personas tal vez aquí han escuchado esto, que el mensaje y el mensajero son uno mismo, que no se puede separar. Si yo moralmente no respaldo lo que digo con mi boca, nadie me creerá. Y ese es el gran fracaso de la iglesia, que se casó con el mundo, pero tiene un discurso santo, pero su vida no es santa. Pero su vida no proyecta ni refleja a Jesús. Dios en su gran misericordia sigue golpeando, llamando desde afuera. El Señor Jesús lo está haciendo.
para ver si alguien oye y quiere entrar a cenar con Él. A cenar con Él. ¿Entienden? Entonces, estos pobres en espíritu tienen una posesión. ¿Cuál es la posesión? El reino de los cielos. Ni menos, el reino de los cielos. Las enseñanzas de Jesús a sus discípulos tienen que ver entonces ¿con qué? Con el estado interno del discípulo, con su corazón. Estaba enfocado ¿en qué? En el carácter de ellos, en lo que ellos debían llegar a ser. Tristemente el cristianismo moderno da más énfasis, en este cristianismo se da más énfasis ¿a qué? A los dones que al carácter, a los carismas. Los dones son un regalo de la gracia divina para la edificación de la iglesia. El carácter forma día tras día la vida de Cristo en nosotros. Los dones no hacen eso. Muchas personas que reciben dones sin tener carácter se envanecen y llegan a pensar que es por ellos. Y pues ya no quieren ni pisar la tierra. Y para poder ir a compartir a una iglesia ya ponen condiciones. Los tienen que recibir en tal lado, los tienen que llevar a este lado, tienen que comer esto, tienen que dormir en tal hotel. Ya tienen, porque ya son importantes, ¿entienden? Se olvidaron de que fueron llamados a servir al cuerpo de Cristo y a edificar al cuerpo de Cristo y no a alimentarse del cuerpo de Cristo. Están allí para ser un principio activo dentro del cuerpo y no un parásito. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y perdonen que lo diga así. Pero muchos terminan siendo un parásito en el cuerpo y no un principio activo alimentando al cuerpo. ¿Por qué el Señor trabajó el carácter en sus discípulos? Para que ellos no se envanecieran cuando llegaran a tener el poder que llegaron a tener después. Porque si el carácter no es moldeado, si el carácter no es formado, los talentos, los dones, el poder, los va a destruir. Es terrible. Puede que edifique a otros, pero ellos se terminan perdiendo. Pablo dijo, en el contexto de los dones, dijo que de nada le servía si al final él se perdía. El carácter no es un don, sino la obra del maestro, cual escultor divino va culpiendo poco a poco en nosotros lo que él es. Lo que él es. No es un don. El carácter no es un don. Eso no se recibe por don. Se recibe por los tratos y cuando tenemos un corazón humilde y pobre que está siempre de rodillas clamando a su Señor, pidiéndole que Él lo haga. Porque no es por ejército, no es por fuerza, es por el Espíritu del Señor. El énfasis de Jesús está en formarnos a su imagen y que aprendamos cada día a ser como Él, a vivir como Él vivía y tratar a los demás como Él lo hacía. ¿Entienden? El énfasis del Señor en su enseñanza es que lleguemos a ser como Él. Es que lleguemos a ser como Él, un reflejo de Él. Por eso les ponía el ejemplo de Noemí, impactando la vida de Ruth. Y cuando llegue el cumplimiento del nuevo pacto y que el pueblo pueda volverse a su Dios y diga que Él es su Dios y Dios le diga pueblo mío, entonces ¿qué va a pasar? La vida de ellos va a impactar a otros que querrán ir detrás del Dios de ellos. Un verdadero discípulo, por su carácter formado, se distingue de la multitud. Es lo que pasó allí. Ellos estaban empezando, pero ya había algo en ellos, un rasgo que los distinguía, porque hay un reflejo de Jesús en ellos. Un ejemplo de esto lo tenemos en dos personajes que fueron ungidos por el mismo profeta y ejercieron las mismas funciones para Dios. ¿Los vemos? ¿Quiénes son? Saúl y David. Los dos fueron ungidos para ser rey. Los dos fueron ungidos por el mismo profeta para cumplir la misma función. Pero uno, aunque llegó a profetizar, la gente decía, ¿qué hace Saúl entre los profetas profetizando? ¿Por qué? Porque su vida no acompañaba o no justificaba los dones. ¿Entienden? La gente veía a Saúl profetizando y se sorprendía, se maravillaban. No hay coherencia en eso y la gente lo sabía. Pueden ver, una persona puede tener dones, puede profetizar, puede estar reinando, gobernando, pero sin tener el carácter.
Ahora, ¿por qué fue descalificado? Saúl, gracias, por ser desobediente. ¿Se dan cuenta? Porque en él no se cumplía el Shema, no oía y obedecía. Él estaba más preocupado de hacer obras y hacerlos desde su manera. No estaba dispuesto a oír ni a esperar a Dios ni a su profeta. Él pensaba que los sacrificios eran más importantes, pero tuvo que llegar Samuel y decirle que no, los sacrificios no son lo más importante, sino el oír, el obedecer. Pero ¿qué pasó con David? Su corazón fue conformado a la imagen de su Dios. Dios mismo dijo: he hallado a un hombre conforme a mi corazón. Y escuchen, moralmente Saúl era más recto que David para nuestros ojos. Saúl no cometió los pecados que cometió David. Sí, pueden ver. Pero hay un corazón de pobre en David que no había en Saúl. Saúl podía ser independiente. David no era independiente. Él estaba siempre consultando a su Dios. ¿Subiré? Sabía esperar el tiempo de Dios. Ahora, si el asunto fuera de moralidad, entonces Saúl es mejor que David. Pero en el diagnóstico final, David es el rey conforme al corazón de Dios, y hasta el mismo Mesías nunca se afrontó de llamarse hijo de David. Es más, en la profecía dice que el trono que él heredará es el trono de David. ¿Acaso no puede el Padre darle un trono más alto y sublime que el que le dio a David? ¿Por qué le va a dar el trono de David? David no es cualquier personaje. Él pudo ver al Señor en todos los aspectos. Era tan aguda la visión de David y las profecías de David que pudo verlo crucificado, pudo verlo yendo a la tumba, lo que pasó allá en la tumba, en el infierno donde fue. Lo pudo ver resucitado, lo pudo ver ascendiendo, lo pudo ver sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es más, Dios mismo dice que en el reino David será pastor y reinará sobre Israel, según Ezequiel. Hay un lugar que David ganó en el corazón de Dios que nadie lo puede quitar. Nadie puede sacar a David de allí. Como dos personajes que reciben la misma unción del mismo personaje para cumplir la misma función pueden ser totalmente y diametralmente opuestos. Si nosotros no tuviéramos toda la historia como la tenemos y nos pusieran a elegir a uno de los dos, tal vez la mayoría elegiría a Saúl. ¿Por qué? Porque era más guapo, más alto, porque profetizaba, y tal vez David no profetizaba, solo era un director de alabanza. Bueno, era un buen rey y justo, pero muchos le darían muchos votos a Saúl y tal vez lo elegirían porque hay profecía, hay profeta. El origen de los primeros discípulos está aquí en Marcos 1:16 al 20, y me encanta esto. Andando junto a ¿dónde? Al mar de Galilea. ¿Vio a quién? A Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque ¿qué eran ellos? Pescadores, obviamente, peces. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí. ¿Y qué va a hacer de ellos? Ok, les iba a cambiar el producto. Jesús entonces es un pescador ¿de qué? De hombres. Ellos eran pescadores de peces, y los iba a hacer pescadores a unos pescadores, pero de otro tipo de producto. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron las redes y lo siguieron. Otro pasaje, vamos a ver esto. Andando ¿en dónde? Junto al mar de Isaías fue quien dijo: Galilea de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Bueno, es importante esto, y el origen es importante. Los discípulos de Jesús vienen de una comunidad diversa. Galilea era una región que tenía muchas culturas y gente de diferentes pueblos, y por eso era llamada Galil Hagoyim, que era, el Hagoyim es el término para naciones. Fue lo que Dios le dijo a Efraín, que él sería multitud de naciones. Fue lo que le dijo a Abraham, que en su simiente muchedumbre, o los Hagoyines, serían benditos. Es lo que Pablo fue mandado a ministrar, a buscar las ovejas entre los hagoyines, entre las multitudes de naciones. En realidad, Dios ha estado haciendo una misma cosa. ¿Acaso Israel no era parte de una multitud de naciones cuando Dios lo escogió a través de Abraham?
Era una nación más. Y Él ha estado llamando de entre las naciones a los que serán parte de su pueblo, de su familia. Y cuando Él aparece, Él no rompe el esquema. Él va a una región de Israel donde hay una diversidad de culturas, donde hay muchas nacionalidades representadas, diciéndonos que su escenario para trabajar es la multitud de naciones, los hagoyines, ¿sí? Todos aquellos que viven sin Dios. Allí está buscando Él a su pueblo, a las ovejas perdidas de su casa. La elección de los 12 apóstoles, aquí ya estoy corriendo, la elección de los 12 apóstoles es muy importante, porque Él sube al monte y llama a los que Él quiso. Bueno, Él los eligió y vinieron a Él y estableció, ¿a cuántos? A 12. ¿Y para qué los estableció? Para que estuviesen con Él. Y esto es lo más importante. ¿Cuál es el ministerio más importante de una persona, de un discípulo? Estar con Él, estar en su presencia. Escuche, no es más importante salir a predicar allá, es más importante estar con el Señor. Esto la mayoría no lo entienden. Hasta los reformadores, algunos dijeron que tenían tantas ocupaciones y trabajo que hacer, que no podían darse el lujo de no pasar primeramente por lo menos 2 horas con su maestro. Eso era lo primero. Cuando hay más trabajo, el discípulo, el que tiene un corazón pobre, sabe que el trabajo más importante es el tiempo que pasa en la presencia de su Señor. ¿Saben por qué? Porque el trabajo en el reino no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Siempre lo hace el Señor. El asunto es que somos tan independientes y tan ricos que creemos que nosotros podemos ir solos. Moisés no. Si tú no vas con nosotros, hoy tenemos a tanta gente yendo a la gente, pero no están cumpliendo el ministerio más importante y el llamado más importante, que es tiempo en su presencia, estar con Él, estar con Él. Cuando los discípulos le dijeron, maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos, Él estableció una diferencia: no lo hagan como los fariseos. Ellos lo hacen para ser vistos, para ser oídos. Ya tienen su recompensa. Ustedes vayan y tengan una vida privada de oración con su Padre Celestial, porque todo lo que allí en secreto, el tiempo que pasan allí concibiendo la vida, recibiendo la vida del Maestro, la darán a luz allá en público. Lo que hacen allí en secreto, vuestro Padre lo recompensará en público. Escuchen, los discípulos necesitaban estar con su Maestro y recibir esta formación y entender que lo más importante es estar con Él. No ir a hacer las cosas, sino estar con Él, porque no las hacemos nosotros, las hace Él. Ahora, si pasamos tiempo con Él, podremos ver su mano en público. Entonces, la vida privada de oración para un discípulo no es algo negociable, es lo más importante. Los reformadores, nosotros somos hijos de la Reforma, todos aquí, entendieron que el trabajo más importante era el tiempo que pasaban con el Señor, en la presencia del Señor. Luego, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Primero estar con Él, luego enviarlos a predicar. El orden siempre es importante. Luego que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La misma agenda del Maestro, ahora la iban a cumplir ellos, pero antes de pasar tiempos con Él. Iban a ser pescadores, luego iban a cumplir la misma agenda del Maestro, pero lo primero y el llamamiento más importante es pasar tiempos con Él, para que estuviesen con Él. El Señor no nos está llamando para ser pastores, para ser ministros, para ser maestros, para ser evangelistas, para ser profetas, nada de eso. Nos está llamando para que estemos con Él. Y luego que tengamos esa vida, esa autoridad, esa influencia, podamos ser enviados. Ellos no fueron enviados sino hasta que estuvieron listos. La elección de los 12 apóstoles también se ve que Él establece a 12 para que estuvieran con Él. Y escuchen, al final de toda la revelación, Apocalipsis 21:14, la santa ciudad nos presenta que los cimientos de esa santa ciudad tienen nombres propios. ¿Cuáles son los nombres? Los 12 apóstoles. Y aclaro para decirle algo,
no existen más apóstoles que 12. Los que ahí se nombran o se autoproclaman apóstoles no aparecen en la revelación final. En estos 12 apóstoles está Pablo. Pablo que reza el 12. Sí. No estaba Matías ni el otro. Matías fue un juego de Pedro, fue una jugada de Pedro. En 2 épocas, el Señor ya había ido al cielo y el Espíritu Santo no había venido, y Él lo tuvo que hacer echando suerte, y todo allí es condicionado. Hay por lo menos 6 razones donde vemos la mano de Pedro dirigiendo una elección de un apóstol. Pero ¿saben qué? Eso no está allí como un accidente o una imprudencia de Pedro. Está allí para presentarnos un mensaje de los últimos tiempos antes del gran derramamiento del Espíritu Santo profetizado. Los líderes de la iglesia estarán jugando a nombrar apóstoles. Esto es profético. Escuchen, toda la escritura normalmente es profética. Antes del derramamiento, los líderes y cabezas de los discípulos, allí que estaban haciendo, eligiendo apóstoles. Jesús estaba en el cielo y el Espíritu Santo no había venido. Estaban solos haciendo una elección. Y por eso Matías solo tuvo su minuto de fama. Toda la fama fue que la suerte cayó sobre él. Después es intrascendente, no es mencionado en toda la escritura. Y el Señor deja claro que su apóstol es Pablo. Pedro hizo una jugada que no estaba ni dirigida por el Señor, Él no los estaba guiando, y no estaba el Espíritu Santo sobre ellos, aún no había venido. Y déjenme decirles que la mayoría de apóstoles que hoy se están nombrando apóstoles y nombrando a otros apóstoles, lo están haciendo solos. Porque en la revelación que el Señor da del plan ya concluso, Él toma en cuenta a sus 12 apóstoles. Ahí está Pablo. Es decir, que ellos estarán hasta el final, porque esta ciudad, aunque puede ser física, sabemos que es una ciudad también espiritual. Es el templo de Dios conformado por piedras vivas. Y en esa casa, el gran cimiento es Cristo. Y los apóstoles son cimientos sobre el cimiento. ¿Entiende? Bueno, ellos pusieron el cimiento. Es tema para otro momento. Aquí hay 2 revelaciones que Pedro recibe. Lo vamos a leer porque lo considero muy importante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ahora la pregunta se vuelve personal, ¿verdad? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, otra vez, Marcarión, ¿sí? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le da la revelación a Pedro de quién es Jesús? El Padre le revela a Pedro quién es Jesús. Ahora Jesús le da una revelación a Pedro, y esto, según el desarrollo de todas las escrituras, es el gran misterio de los siglos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta confesión, la roca allí es la confesión, porque no está hablando ya de una piedrita. Aquí es Petrón, que significa piedras en plural, ¿sí? No es Petra, sino Petrón, y es en plural. Sobre estas, bueno, lo puedo decir, sobre esta confesión que han confesado tú, y era la confesión obviamente de los demás discípulos, edificaré mi iglesia. Ahora, aquí aparece por primera vez el gran proyecto revelado desde los siglos. ¿Cuál es todo el proyecto? Una iglesia. ¿Y quién la edifica? El Señor mismo. Para eso, estos edificadores tienen que recibir una revelación del Padre de quién es Jesús, y una revelación de Jesús de qué o cuál es el trabajo de Él. El trabajo de Jesús es la edificación de una iglesia. ¿Entienden? Estas son las 2 revelaciones más importantes que cualquier discípulo puede recibir en la vida. ¿Quién es Jesús? ¿Y para qué está trabajando el Señor Jesús? ¿Y para qué ellos iban a trabajar? Para la edificación de una iglesia, que es el pueblo de Dios, que es la amada, que es una casa espiritual, que es un edificio espiritual, que es el templo, la morada de Dios, la novia, la esposa, todo. Esto es el gran trabajo. Y si usted toma esto
y lo lleva a Efesios, se da cuenta que Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto, cuando está hablando de que el hombre y la mujer, una vez que se casan, ya no son dos, sino uno solo, un solo cuerpo. Y él dice, yo no digo esto de las que parejas que se casan, yo digo esto de Cristo y la iglesia. O sea, esto solo es una forma, una alegoría que estoy usando para decirles que todo el mensaje gira en torno a lo que es Cristo y su iglesia, que la iglesia es su esposa y ambos son un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son dados los ministerios en Efesios? Y a uno los constituyó, él mismo constituyó a uno, ¿a qué? Apóstoles, profetas, y nos dice todo, ¿para qué? Para la edificación ¿de qué? De la iglesia, edificado sobre el fundamento ¿de qué? De apóstoles y profetas. Ahora, para entender cuál es el fundamento, hay que ir a aquella parábola de los dos hombres que están edificando una casa. Uno edifica sobre la roca y otro edifica sobre la arena. El que edifica sobre la roca es el que oye su palabra y ¿qué? Y la obedece. Shema. Escuchen, el mensaje es uno solo. Todo gira en torno a oír al profeta, al Mesías, y en obedecerlo. Eso es todo. Ahora, la confesión de Pedro, vamos a lo último. Aquí terminamos. Aquí concluimos. Esto es determinante. A muchos no nos va a gustar esto, no nos ha gustado, pero déjenme decirles que esto es necesario. Ellos fueron llamados para estar en la presencia del Señor. No hay ministerio más importante que pararnos o arrodillarnos y pasar tiempo en la presencia del Señor, ministrándole a Él, adorándolo, sirviéndole. No importa si eres elocuente en la oración o no, solo hazle saber que estás allí para Él porque lo amas y porque todo lo que quieres en tu vida es a Él. Aún el más nuevo de los discípulos lo puede hacer. Puede encerrarse y decirle, Señor, ni siquiera sé orar, no sé cómo dirigirme a ti, pero quiero darte un mensaje. Estoy aquí para ti, porque estar cerca de ti es todo lo que quiero. Estar en tu presencia es todo lo que quiero. Solo estoy practicando para cuando esté en la eternidad y pueda estar siempre, permanentemente, en tu presencia manifiesta. Ese es el gran llamado. Se expusieron a su enseñanza. Su enseñanza no era información, era el trabajo del maestro en su corazón, formando en ellos. No importa cuán áspera, tosca e informe sea la roca, si la pones delante del maestro, del escultor, él trabajará con su cincel y su martillo hasta crear de esa la obra más perfecta y preciosa. Expuestos a su gloria, porque a eso era que se exponía. Juan 1:14. Y vimos, ¿qué vimos? Dice Juan, su gloria, su gloria, su gloria. Juan tiene una revelación increíble. Vimos su gloria, como la gloria del unigénito, Hijo del Padre. Ellos se expusieron a su gloria. ¿Y qué gloria? Imagínense, cuando nadie tocaba a un leproso, sino que los aislaban, él dejaba que los leprosos vinieran a él y los tocaba y los sanaba. Eso no era visto, nunca había sido visto. Ahora, imagínense la mujer del flujo de sangre, es inmunda, pero puede venir a él y puede tocarlo y ser sanada. ¡Qué gloria! Un ciego puede recibir la vista, un paralítico puede ser levantado, un muerto puede ser resucitado, el mar puede obedecer, los demonios enmudecen y salen. La gloria de Dios está manifestándose en este tabernáculo vivo que está caminando en medio de ellos. Ellos estaban expuestos a la gloria del Señor, a la gloria del Padre en el unigénito. Un discípulo necesita exponerse a la gloria de Dios. Isaías fue comisionado, expuesto a la gloria de Dios, pero también antes de eso fue purificado. Y allí respondió cuando escuchó a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Allí pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Escuchen, pudiéramos engañarnos pensando que hay que servir al Señor y yo lo voy a servir en eso. No. Hay que oír del Señor y ser enviado. Dios tiene dos tipos de personas. Voluntarios, que es muy bueno y todos debemos ser voluntarios, pero también tiene sus enviados. Los que han oído su voz y están
atendiendo a un llamado. Es indispensable estar en su presencia para oír y obedecer y saber cuál es la agenda de Él. ¿Conocieron su poder? Ellos llegaron a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Recibieron autoridad, una investidura para hacer lo mismo que Él hizo: predicar, sanar, libertar, enviar libre a los cautivos. Ellos experimentaron, y quizás aquí está lo que no nos gusta, pero esto era necesario que lo experimentaran: el fracaso. El fracaso. Les voy a decir algo: hay una obra que no será hecha en el corazón del hombre si no conoce el fracaso. Era necesario que ellos fracasaran. Pedro lo negó, los otros lo abandonaron, se fueron, regresaron a sus actividades. ¿Acaso eso no demuestra que ellos no habían creído en Él? No habían creído en Él, y eso es lo que pasó. No creyeron en Él, fracasaron como creyentes. Ahora, ¿cómo unas personas expuestas a la gloria de Él, a su poder, a su influencia, pueden fracasar? Siempre debemos de pensar en el por qué Dios nos lleva a ciertos lugares y permite ciertas cosas. Ellos no podían depender de ellos mismos. Si ellos no fracasaban, no aprenderían que en ellos no hay nada, absolutamente nada que pueda garantizar el establecimiento del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es poder, gozo en el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que les dijo después el resucitado. Ellos tuvieron que pasar 40 días con el resucitado, y allí estuvo la diferencia. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Luego, lo que encontramos es que ellos necesitaban ser bautizados con el Espíritu por Cristo. Hechos 1:4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero con ese bautismo todos fracasaron, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, la iglesia son un cuerpo de creyentes que han sido bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo que es Cristo. Pero también hay algo que es muy importante, y es que no solo hay que ser revestidos, sino que el poder tiene que estar dentro. Investir significa vestir a la persona. Pero ahora viene otro poder, otra unción. Hubo una investidura sobre Saúl, pero hubo no solo investidura sobre David, sino un poder que llegó dentro de David que cambió su corazón. ¿Entienden? Y el Señor habla de poder con dos términos: eusausia, que es una investidura, pero habla de dunamis, que es un poder que opera desde adentro. Ese poder que opera desde adentro es el que cambia el carácter de la persona, es el que cambia a la persona. Ellos ya habían probado lo que era tener poder por investidura. Ellos ya habían sanado, hasta resucitado muertos. El Señor dijo que hasta Satanás cayó, y Él lo vio, pero fracasaron. La investidura es un poder que opera, sí, para beneficio del reino de Dios, pero desde afuera. Pero dunamis es el poder que convierte a la persona en un testigo, Eusausia es investidura. Dunamis es, sí, que es interno, que viene y llena a la persona adentro, lo llena adentro. Este tipo de unciones, dos unciones, y les ponía el ejemplo de Saúl y David para que sepan que con la unción externa la persona puede obrar y hacer muchas cosas, pero sin ser transformada. Ese es un riesgo que corremos la mayoría de nosotros. Y el poder que necesitamos es el poder que va adentro y transforma la naturaleza de la persona, convirtiéndola en la imagen y semejanza de Jesucristo. Esto ocurrió el día de Pentecostés. Fue el día que la iglesia nació. ¿Qué ocurrió allí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso. Eso es Euroclidón, lo que partió el Mar Rojo y que también trajo una especie de huracán con maremoto incluido en los días de
de Pablo, que por cierto, ese es un viaje profético, es increíble también. Hechos 28 es profético y nos revela el fin de una jornada. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el fin, que ellos fueran llenos, ya no investidos, sino ahora llenos por dentro. Una persona divina los llenó. Y perdonen que diga, no anuló la personalidad de ellos, sino que tomó y transformó esa personalidad en algo completamente nuevo. El cobarde de Pedro ahora estaba dispuesto a decirle a otros que era preferible obedecer al Señor que a los hombres. Lo había negado unas pocas semanas antes, quizás solo 6 semanas antes lo había negado. Ahora estaba dispuesto a morir, pero confesando y sirviendo a su maestro. Había un cambio de carácter, era diferente el hombre. Les voy a dar una de esas joyas que les va a abrir muchas verdades en algún momento. Esta es la fiesta de Pentecostés. ¿Saben qué libro leían en la fiesta de Pentecostés? En cada fiesta se leía algunos libros de la Biblia. ¿Saben qué libro estaban leyendo los discípulos allí? El libro de Ruth. Ahora quiero que piensen cómo el mensaje de Ruth pudo impactar la vida de estos discípulos para que pudieran unirse como un solo hombre y orar allí como un solo hombre. ¿Qué significa el nombre Ruth? Amistad y apego. Amistad. Y está leyendo una historia de una mujer que está renunciando y apegándose a su suegra, a su Dios, al Dios de su suegra, renunciando prácticamente a todo para emprender una vida completamente nueva, en total dependencia del Dios. ¿Y cuál fue el premio? Que esta es una madre, ni más ni menos, del rey David. Otra joya. ¿Cómo termina? ¿Cómo empieza el libro de Ruth? Diciéndonos que esto aconteció en los días de los jueces. ¿Cómo termina el día de los jueces? Sin rey y en una anarquía. Cada quien hacía. Ese libro es introducido en medio de 2 épocas. ¿Cómo termina el libro de Ruth? Contándonos la genealogía del rey de reyes, que empieza con David. ¿Se dan cuenta? Ese libro estaban leyendo. Era un cambio de época. Ellos estaban cambiando de época, pero ese cambio tenía que ser primero en ellos. Si queremos un cambio de época, necesitamos ese cambio interno, que solo lo puede producir el Espíritu Santo. Ahí concluimos, pero les quiero animar a algo. Podemos ser Saúl o podemos ser David. Podemos tener muchos dones y creernos muy espirituales y hasta profetizar. O podemos ser pobres en espíritu y siempre de la mano del Señor, dejando que Él sea quien obre a través de nosotros. El verdadero éxito está no en lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino en lo que permitimos que Él haga en nosotros y a través de nosotros. Lo repito, el verdadero éxito no está en lo que nosotros hacemos o podemos hacer para Dios, sino en lo que permitimos que Él haga en nosotros y a través de nosotros. Estos discípulos fracasaron para aprender que lo único que puede impactar vidas es lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que otros pueden ver que Él ha hecho y está haciendo en nosotros. Ese es el mensaje. Se dice que Agustín de Hipona le dijo a sus discípulos en su discurso final: y recordad de ir y predicar a todo el mundo, de ser necesario usar palabras. No se trata de lo que sale de nuestra boca, sino de lo que reflejamos y proyectamos. ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros, en nuestro carácter? No cuánta experiencia ni cuánta doctrina tenemos en una iglesia o congregación. ¿Cuánto hay de Cristo en nosotros? Eso es la pregunta que debemos de responder. ¿Cuánto tenemos de Cristo? Se responde en el lugar secreto, en la intimidad, donde Él deposita su vida en nosotros. ¿Cuán espiritual somos? Depende del tiempo que pasamos en nuestro lugar secreto, en la intimidad con Él. No cuánto estamos haciendo fuera, sino cuánto estamos haciendo adentro. Señor, Tú nos revelaste tu corazón en David. Y también las Escrituras nos revelan tu corazón. Y nos dices: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Danos un corazón, Señor, pobre en espíritu. Un corazón dependiente de ti y de tu obra y de tu Espíritu Santo.
Señor, amamos ser reconocidos, amamos, Señor, ser recompensados, amamos que nuestro nombre se mencione, pero es la dirección equivocada. Solo tu nombre es grande, solo tu nombre merece ser honrado, exaltado. Solo tu nombre es salvación y solo en tu nombre hay, Señor, gloria y manifestación de tu gloria. Por favor, enséñanos a amarte y a ser dependientes de ti y a buscar que el único nombre reconocido y exaltado sea tu nombre. Señor, que no busquemos un reino ni un nombre para nosotros, sino que busquemos, Señor, tu reino para servirte, honrarte y para que tu nombre, Señor, sea dado a conocer y exaltado para que otros quieran seguirte, amarte, renunciando a sus vidas para ir en pos de ti. Danos un corazón de discípulo y forma tu carácter, tu naturaleza, tu imagen en nosotros. Que más que palabras podamos proyectar tu vida, Señor. El mundo no necesita palabras, necesita vidas diferentes, vidas transformadas, que los inspiren. Ayúdanos y habilítanos por medio de tu gracia para vivir en ese nivel de vida. Te lo rogamos. Amén. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar.